Hola, ¿qué tal? Les saluda la doctora Paola Cisneros Conklin, soy médico pediatra de México. El tema que vamos a ver el día de hoy es abordaje del paciente pediátrico intoxicado. Es un tema importante en pediatría, ya que si este no es abordado de una forma adecuada y sistematizada, vamos a ver que el desenlace puede ser pues letal en estos pacientes. Nuestro objetivo en la atención de los pacientes intoxicados es evitar las complicaciones y pues obviamente la defunción de nuestro paciente, ¿no? Vamos a ver que las intoxicaciones en pediatría pues son pues frecuentes. En Estados Unidos se estima que 2 millones de intoxicaciones ocurren aproximadamente en un año, y la edad más frecuente es el grupo de entre 1 y 3 años de edad. Y esto se debe a que tienen mayor curiosidad por el entorno y pues eso los hace ingerir sustancias que están a su alcance, ¿no? Para explorarlas, y pues normalmente ellos no están conscientes de la gravedad de estas sustancias. También se estima que un 10 a 15% hay un reapunte entre los grupos de adolescentes, sobre todo en el grupo de mujeres, en el cual ahí la ingesta ya es intencionada. Podemos decir que intencionada accidental, pues porque ya hay intento de suicidio y pues normalmente en este grupo de edad pues es frecuente que ingieran medicamentos que puedan causar algún tipo de problema de salud, ¿no? Y pues bueno, es importante también recordar las exposiciones letales en pediatría. Me parece importante mencionárselos, ya que hay que recordar que hay ciertos medicamentos de uso común en el hogar o al alcance de los niños que pueden ser altamente tóxicas para ellas con una simple tableta o un simple sorbo, ya que en pequeñas concentraciones pueden ser letales, por eso se llaman exposiciones letales en pediatría. Normalmente esto se debe a que pues, la superficie corporal de un niño es mucho menor que la de un adulto, por lo cual las concentraciones pues, pueden ser mayores con una simple pequeña dosis que estos ingieran. Normalmente los abordamos con la mnemotecnia de chamacón. Incluye el grupo en el cual la C pues, incluye lo que es la clonidina y los antimaláricos, y los hipoglucemiantes orales, los cuales son muy comunes, por ejemplo, los medicamentos para el manejo de la diabetes mellitus en padres o en cuidadores, y pues normalmente es un medicamento muy letal en paciente en edad pediátrica. Los antihipertensivos son tan comunes, pero también son muy letales, sobre todo los calcioantagonistas o los betabloqueadores. El metanol, el etilglicol, el alcanfor ya no es tan común, pero pues también se incluye en este grupo. Los compuestos imidazólicos como la oximetazolina y la fasolina, los opioides y pues por último lo que es el consumo de la nicotina, ¿no? Entonces es importante que los tengamos en cuenta. En caso de que un paciente ingiera cualquiera de estos grupos, es importante atenderlo de una forma inmediata y urgente, aunque el paciente esté asintomático. Entonces, nunca hay que minimizar ninguna ingesta de este grupo, por eso me parece importante mencionarlo y siempre tratar de tener presente esta mnemotecnia de chamacón para saber el grupo de medicamentos que nos pueden causar un desenlace fatal en un paciente pediátrico, ¿no? Y pues como en todo en medicina, la prevención es el mejor manejo de todo padecimiento. La prevención de las intoxicaciones, pues bueno, como dijimos, los niños son curiosos, no tienen conciencia de la gravedad de los medicamentos que ingieren o de los tóxicos, sobre todo si los adultos, ¿no? Ponemos sustancias letales, como en el caso de los anticongelantes, que normalmente son sustancias que huelen de una forma agradable, dulce, pues ellos piensan que puede ser comestible. Y sobre todo si los agregamos o los colocamos en botellas de envases de pues bebidas, ¿no? Jugos o refrescos, y pues obviamente los hace más, pues obviamente la tentación es más alta y eso los hace que fácilmente los puedan ellos ingerir. Entonces la prevención de las intoxicaciones es parte también de nuestro abordaje y de tratamiento de las intoxicaciones, y creo que es de lo más importante. Bueno, ya la prevención no fue posible. Si el paciente llegó a ingerir una sustancia, bueno, el manejo prehospitalario es vital. Como todo, el manejo de paramédicos y personal prehospitalario es muy importante, ya que se habla de que el tratamiento del paciente puede iniciarse desde ese punto. Aquí es importante
mencionar que no todos por medicamentos, sino pues hay que recordar que también hay tóxicos, por ejemplo, el monóxido de carbono o sustancias que pueden ser altamente tóxicas, como derrame de sustancias químicas, que puedan generar que puedan tener un accidente masivo, vaya, de varias personas, que pueda generar que ocupen atención prehospitalaria. Hay el enfoque sistematizado como todo, hay que irnos organizadamente, hay que ser organizados y primero que nada la valoración inicial, desde que vamos llegando al punto de recibimiento del paciente, el triángulo de evaluación pediátrica es vital, ver la condición neurológica, ver cómo respira y si está chocado o no, si tiene datos de choque, ¿no? La coloración. Y de ahí, pues la valoración del ABCD, obviamente si ocupa estabilización de la vía aérea, habrá que requerirla, hay que hacerla, ver si tiene datos de dificultad respiratoria, colocar oxígeno, la circulación, ver si está neurológicamente íntero, si vemos que está delirado, pues obviamente investigamos e indagamos qué medicamentos pudo haber ingerido y pues la E, ¿no? Entonces, se dice que no necesariamente podemos indagar qué tóxico o sustancia ingirió el paciente en ese momento, y si lo tenemos identificado, ¿no? Muchas veces los cuidadores identifican el frasco o la caja de medicamento que ingirió, entonces ya con eso podemos dar parte o comunicarnos a un centro toxicológico para dar un manejo adecuado. No se recomienda de nada el inducir el vómito por parte de los cuidadores ni por el personal paramédico. El lavado gástrico vemos que muchas veces, vamos a ver más adelante, es reservado, salvo en ciertas condiciones y si acaba de ingerir la sustancia o el tóxico en ese momento. Entonces, si el personal paramédico es especialista y es un experto, pues puede realizar las maniobras que él requiera pertinente, pero sin embargo no se recomiendan. Lo único que podemos hacer, por ejemplo, en caso de alguna sustancia tóxica derramada o por ejemplo, en el caso de un órgano fosforado o un pesticida o un reticida, es retirar nada más ropa, si es necesario lavar al paciente, agua, siempre y cuando tengamos identificado qué sustancia es, porque vamos a ver tóxicos que son susceptibles al agua, entonces hay que saber muy bien qué manejo se le va a dar, ¿sale? Entonces, el manejo prehospitalario es vital y también muy importante, y sobre todo dar parte de que se lleva a un paciente intoxicado. Aquí cabe mencionar que aunque el paciente esté bien, ¿sí?, deambulando y lo encuentre inconsciente, eso no debe de minimizar la atención ni la urgencia. ¿Okay? Bueno, prácticamente el abordaje en general va a tener 3 principios iniciales y en forma muy general y global va a constar de 3 fases, que es la fase de emergencia, en la cual vamos a ver que se va a iniciar el RCP básico, como ya lo mencioné, en el manejo prehospitalario, en el caso de que ocupe atención de la vía aérea, oxígeno, activar el sistema de emergencia, obviamente notificar al hospital de referencia al que va a ser transferido el paciente para ir preparando todo para recibirlo. Medidas de descontaminación básica, como les dije, retirar ropa, retirarlo de la sustancia, en el caso, por ejemplo, de un incendio, retirarlo del monóxido de carbono, por decir un ejemplo, y traslado al hospital, ¿no? Aquí cabe mencionar que también el traslado al hospital no es el más cercano como muchas veces creemos, sino es el que esté más especializado y capacitado para recibir esta clase de pacientes. Y el soporte vital, bueno, aquí el soporte vital, así como tal lo dice su nombre, es prácticamente darle un soporte vital ya avanzado, estabilización de la vía aérea, accesos centrales, aminas y todo lo que vaya a requerir el paciente para poder estabilizarlo. Corregir complicaciones, obviamente, todos los tóxicos que puedan generar algún tipo de hipoglicemia, acidosis, todo lo que pueda generar, pues hay que corregirlo para evitar complicaciones futuras, sobre todo neurológicas y pues bueno, decesos, ¿no? Y si es posible, si no no es obligatorio, pero si es posible y el paciente nos da la pauta para realizar un diagnóstico, pues hay que iniciarlo, ¿no? Y desintoxicación, que es la última fase, vamos a ver que incluye varios puntos aquí, pero la desintoxicación es importante, pues obviamente hay que eliminar el tóxico y va aquí dentro de esta fase, vamos a incluir los objetivos de prevención de la absorción, sí, la administración del antídoto, si es posible o si lo hay, y el aumento de la excreción del mismo
tóxico, ¿no? O la sustancia ingerida. Esos son más que nada en forma global. Sin embargo, el abordaje inicial consta de 6 puntos principales, digamos, de una forma menos desglosada. Es la estabilización y soporte vital, como ya lo habíamos mencionado, realizar una historia y examen físico exhaustivo para poder llegar a un diagnóstico y poder identificar datos que nos puedan orientar al diagnóstico, métodos de descontaminación, ¿sí? Exámenes de laboratorio que creamos pertinentes para llegar al fondo de nuestro diagnóstico del tóxico ingerido, eliminación del tóxico, obviamente empezar a requerir o hacer maniobras para eliminar el tóxico y por último los antídotos. Si se fija, primero vamos a estabilizar al paciente y al último vamos a iniciar el antídoto. Aquí primero se trata al paciente y por lo último tratamos el tóxico, la intoxicación. ¿Sale? Y pues bueno, vamos empezando la primera fase, ya no me voy a enfocar mucho en esto porque ya sabemos lo que es la estabilización y soporte, tal y como lo maneja AHA o el APLS, es primero tratar de estabilizar al paciente cuanto antes, iniciar triángulo de evaluación pediátrica, ya que hay que limitar el daño lo más posible, si trae daño neurológico, estabilizar vía aérea, iniciar oxígeno, ¿no? Si, por ejemplo, la vía aérea no es mantenible, si hay secreciones, en el caso de una intoxicación por órgano fosforado, en el cual hay hipersecreción y el paciente no pueda tener una buena respiración o una vía aérea obstruida por tanta secreción, bueno, hay que estabilizar la vía aérea. O si el deterioro neurológico es muy alto, bueno, pues también hay que proteger esa vía. La frecuencia respiratoria, si el paciente está con una dificultad respiratoria importante, vamos a ver que hay ciertas síndromes que causan que haya un aumento de la frecuencia respiratoria o que al contrario, ¿no? Que haya una frecuencia respiratoria lenta, una bradipnea, bueno, entonces hay que prever a ese paciente de maniobras de pues intubación, ventilación mecánica o ventilación con bolsa y máscara y también prever oxígeno, ya que hay unos tóxicos que pues el oxígeno es muy importante y prioritario para su eliminación. Por ejemplo, el monóxido de carbono es un tóxico que, como sabemos, responde muy bien al oxígeno. La circulación, aquí es importante tener un acceso vascular, sumamente importante, tanto que menciona la bibliografía que si en 90 segundos no logramos tener un acceso vascular, pues ni modo, hay que hacer uso de la osteoclisis, ya que hay que evitar el choque hipovolémico o el choque hipotensivo en estos pacientes. Como vamos a ver más adelante, hay ciertas sustancias tóxicas que nos pueden causar hipotensión y choque de una forma inmediata. Entonces, el acceso vascular, el monitoreo y el acceso venoso o osteoclisis en este punto, pues bueno, son lo vital y lo más importante para este grupo de pacientes. Incluso, cabe mencionar aquí, aunque el paciente esté pues consciente, lo veamos de una forma, el triángulo de evaluación pediátrica en un principio sea aceptable, aún así no debemos de minimizar que ese paciente en un momento se va a poner grave. ¿Ok? Y pues bueno, también el estado neurológico es importante, ya que pues vamos a ver que si algún momento ingirieron alguna sustancia o un medicamento que deprima el estado neurológico, pues bueno, también hay que estabilizar vía aérea o evitar con posición pues la broncoaspiración de esos pacientes, evitar que tengan vómito y obstruyan la vía aérea, darles posición y sobre todo si tienen depresión del sistema neurológico, pues bueno, hacer maniobras para estabilizarlo, ¿no? Las crisis convulsivas también son muy frecuentes en esta punto, pues hay ciertos medicamentos como los hipoglucemiantes, por ejemplo, que suelen causar muchas crisis convulsivas y pues hay que iniciar tratamiento para evitar que estas sigan, benzodiazepinas, estabilizar vía aérea y pues todo lo que se tenga que hacer para estabilizarlo y evitar que estas sigan pues sucediendo, ¿no? Aquí en este punto, pues ya estabilizamos a nuestro paciente, ya se estableció vía aérea, digo, suponiendo que el paciente lo haya requerido. Ahora sí, hay que hacer una historia clínica y un examen físico exhaustivo para así poder llegar a un diagnóstico. Ok, pues bueno, aquí vamos a incluir más que nada un interrogatorio directo o indirecto
pues en el caso de un paciente que sea menor, obviamente pues sería por parte de los cuidadores preguntarles y hacerles las preguntas básicas y las más importantes para poder llegar al tóxico ingerido, ¿no? A ver, ¿qué sustancia fue la que ingirió? Identificar el tóxico medicamento. Normalmente son los padres o los cuidadores quienes nos van a informar, ¿no? Que cuál fue el que encontraron, el bote o la cartera o incluso el frasco donde tenían ciertas sustancias y pues lo van a encontrar cerca de la víctima normalmente y ya sabemos identificar qué fue lo que ingirió. ¿Cuánto? Obviamente preguntar cuánto fue la cantidad que ingirió, pues por ejemplo, si se acabó todo el frasco, si ya quedaban solo 2 tabletas, o por ejemplo, si se tomó, en caso de mililitros o sustancia líquida, pues cuánto fue lo que ingirió el paciente, tomar la medida, o cuánto más o menos ellos sabían que quedaba, para saber la cantidad, ya que es obviamente, como lo dije, hay tóxicos que requieren de una muy mínima cantidad para llegar a una dosis letal, incluso otros pues van a requerir de una mucho más cantidad para lograr generar una toxicidad grave. El cómo, eso es importante porque hay tóxicos que se pueden llegar por medios diferentes, dérmicos, inhalados o intravenosos o gastrointestinales que han ingeridos. Por ejemplo, en el caso de los órganos fosforados, pueden ser de las 4 modos, puede ser dérmico con sustancias, la ropa, por ejemplo, que se impregne de esta sustancia, de este pesticida, o por ejemplo, que haya comido algún alimento con este pesticida o inhalarlo, ¿no? Entonces, el cómo es muy importante porque pues la vía inhalada, por ejemplo, es más rápido que la dérmica o la oral también, ¿no? Entonces, ver cómo fue el que se ingirió. El dónde, pues más que nada es para ver si, por ejemplo, no fue una intoxicación masiva, en el caso, por ejemplo, de un incendio o de algún sitio donde haya varias víctimas y no solamente esperemos una, ¿no? Entonces, es importante siempre llegar al interrogatorio adecuado para poder llegar a nuestro diagnóstico. Y pues bueno, el examen clínico, pues bueno, aquí es indagar y empezar a buscar datos que nos ayuden a encontrar qué sustancia exactamente fue la que ingirió el paciente o qué tipo de síndrome puede generar. Se debe realizar un examen clínico completo de cefalocaudal, ¿no? Empezar a buscar desde la cabeza hasta los pies todos los datos que nos puedan orientar o ayudar a formar nuestro síndrome. Por ejemplo, en las pupilas, vamos a ver que muchas veces nos pueden orientar qué tipo de sustancia es la ingerida. Por ejemplo, en el caso de la midriasis, normalmente los simpático-miméticos como cocaína, cafeína o anfetaminas pueden generar que haya midriasis, ¿no? Persistente. Las sustancias anticolinérgicas, atropina, escapolamina, también tienden a tener este efecto sobre las de contractilidad pupilar. En cambio, la miosis es causada, por ejemplo, por los opioides, medicamentos como la heroína, la morfina. Los órganos fosforados se caracterizan precisamente por esta reactivación pupilar, y los barbitúricos y las benzepinas, así como también todos los colinérgicos. Bueno, hay que recordar que el órgano fosforado pues es un colinérgico a final de cuentas, ¿no? En cambio, el nistagmus, pues bueno, eso lo generan normalmente los barbitúricos, el etanol, la fenitoína en un inicio, y así como la intoxicación por órganos fosforados, y la ketamina, que son más característicos este efecto, ¿no? Sobre las pupilas, que es el nistagmus. Entonces, eso nos puede orientar e ir formando nuestro síndrome para poder identificar qué sustancia es la que ha ingerido el paciente. Los olores asociados a tóxicos o fármacos, eso también nos puede orientar mucho sobre la valoración de exploración, pues nos puede ir orientando a qué sustancia es la que normalmente pudo haber ingerido. Normalmente un paciente que huele a frutas pudo haber ingerido etanol, anticongelantes, el cloroformo, salicilatos. Y en el caso de las almendras amargas, hay que recordar que el cianuro es muy característico, ese olor. El olor a ajo es muy característico de los órganos fosforados y el fósforo.
Y en cambio el huevo podrido es un olor muy característico del sulfuro de hidrógeno y el heno cortado es del fosgeno. Entonces los olores nos pueden orientar también al momento de retirar la ropa, nos puede orientar a qué probablemente pudo haber ingerido el paciente. Ahora sí que entonces hay que revisar con pupilas y después nos pasamos a retirar ropas y pues valorar eh, ahora sí que el olor que pueda despedir estos pacientes, ¿no? Ahora, los hallazgos cutáneos. También en la exploración es muy importante ver si un paciente tiene la piel roja, pálida o puede presentar cianosis. En el caso de la piel roja, eso es muy característico de una intoxicación por monóxido de carbono. También lo podemos encontrar en intoxicación por antihistamínicos o alguna sustancia anticolinérgica. En cambio, la palidez y la diaforesis es muy, muy común en los simpático-miméticos, sobre todo cocaínas, en algunas drogas como cocaína, anfetaminas. Es muy característico ver pacientes diaforéticos y pálidos. Algún agente anticolinérgico también puede generar que tenga en sus fases iniciales algún tipo de palidez. Y los carbamatos y hermanos fosforados, como son los pesticidas, ¿no? También pueden generar que haya alguna palidez y característico en estos pacientes. Entonces también el color de la piel nos puede orientar y algunos tóxicos pues pueden generar cianosis debido a la hipoxemia o a una metahemoglobinemia que puedan causar. Entonces también la cianosis es un punto importante a revisar, ¿no? Y también pueden ser generados por un tóxico. Alteraciones del estado mental inducidas por drogas. Bueno, aquí vemos que hay sustancias que se caracterizan por generar depresión del sistema nervioso y otros generan agitación. Los que son más característicos de generar depresión pues son los anticolinérgicos y los antihistamínicos, así como los antipeticomiméticos y obviamente los antidepresivos, ¿no? Que son lo más característico. Y en cambio, agitación pues es muy característico de anfetaminas, ketamina, atropina y cafeína, ¿no? Que tienden a causar un tipo de agitación. Y los hipoglucemiantes también, eso es muy común encontrar pacientes con hipoglicemia y totalmente diaforéticos, pálidos y súper agitados, ¿no? Entonces son datos que nos pueden ir orientando a ir formando nuestro síndrome. También la temperatura, vamos a ver que algunos tóxicos nos van a generar que en unos pacientes hay hipertermia y en otros hipotermia. Por ejemplo, los simpático-miméticos es muy típico que causen hipertermia, sobre todo en algunas drogas como la cocaína, las anfetaminas, también los cannabinoides sintéticos también tienden mucho a generar este tipo de cambios de temperatura, pues en la mente hipertermia. Y los anticolinérgicos también nos pueden generar que haya un poquito de elevación de la temperatura. Es más común en los simpático-miméticos, pero sí, sobre todo en drogas vamos a encontrar ese tipo de alteraciones. En cambio, los opioides generan lo contrario, causan hipotermia. También los hipoglucemiantes tienden a causar este problema y los beta bloqueadores como los antihipertensivos que también bloquean los canales de calcio y los beta bloqueadores también generan hipotermia. Entonces, es importante ir pues identificando si el paciente está hipotérmico o hipertérmico y eso pues nada más vamos a lograr una buena exploración y pues tomando la temperatura. Ya una vez que vamos juntando todos estos datos, signos y síntomas, pues bueno, ahora sí ya podemos informar nuestro toxíndrome. ¿Qué es un toxíndrome? Pues bueno, eso es importante tenerlos en cuenta, ya que no nos orienta, perdón, pero no nos da el diagnóstico. Es un conjunto como todos los síndromes de síntomas y signos que, que son característicos de ciertos tóxicos. Los síntomas y signos causados por cierto grupo de tóxicos comparten el mismo mecanismo fisiopatológico. Entonces pueden generar algún tipo de respuesta similar. ¿Okay? Hay muchos grupos de toxíndromes, pero los considerados más importantes y más comunes, por ejemplo, en pediatría, son estos 5, que es el opioide, los colinérgicos, los anticolinérgicos, los simpático-miméticos y los sedantes, ¿no? Esos son más.
Cabe mencionar que no todas las sustancias tienen o se incluyen en un toxíndrome clásico. Sin embargo, los tóxicos más comunes pueden orientarnos a un tratamiento por incluirse en estos grupos. También es importante mencionar que puede haber toxíndromes que estén incompletos, ¿no? Que no tengan todos los datos, pero aún así nos pueden orientar a un diagnóstico. Los parámetros que normalmente se valoran para incluirlos en el toxíndrome, pues son los más importantes, son estos 10, sobre todo la frecuencia cardíaca, en el cual vamos a ver que, por ejemplo, en los toxíndromes, por ejemplo, en el caso del colinérgico, en el que la frecuencia cardíaca está disminuida, en el anticolinérgico es lo contrario, ¿no? La frecuencia respiratoria, entonces en unos hay bradipnea, en otros puede haber polipnea. La tensión arterial, en ciertos síndromes va a haber hipotensión y otros se van a caracterizar por hipertensión. La temperatura, como ya lo mencioné, vamos a ver que en unos va a haber hipertermia, como en el caso de los simpático-miméticos, y en el caso de los opioides, pues generan hipotermia. ¿Ok? El tamaño o reactividad de las pupilas, también, como ya lo mencionamos en exploración física, vamos a ver que unas se van a caracterizar por causar miosis, mientras que otras van a causar midriasis. El aspecto de la piel, en unos rubicundos, en otros van a estar pálidos o diaforéticos, y las mucosas. Sobre todo eso tiene que ver en la secreción de las mucosas, en las glándulas salivales, por ejemplo, en el caso de los colinérgicos, en el cual hay hipersecreción hay cialorrea intensa o incluso broncorrea, y en el anticolinérgico, pues por ejemplo, las secreciones están totalmente escasas, las mucosas están totalmente secas, y esto se debe precisamente al antagonismo, ¿no? Como lo vamos a mencionar más adelante. Y la actividad intestinal, mientras en unos síndromes va a haber, por ejemplo, diarrea intensa, en otros va a haber constipación total, ¿no? Por la actividad intestinal disminuida. Las manifestaciones urinarias, la retención y la incontinencia urinaria son frecuentes, y el estado neurológico, como ya lo mencioné, mientras en unos va a haber agitación, excitación, en otros puede estar totalmente deprimido, como en el caso de los sedantes hipnóticos, y en el simpático mimético pues pueden estar totalmente agitados o totalmente alertas, ¿no? Entonces esos son los 6 parámetros que normalmente se valoran en un toxíndrome. Ahora, creo que es importante recordar un poquito lo que es el sistema para poder entender bien los toxíndromes. Es importante recordar lo que es el sistema parasimpático y simpático, ¿no? Hay que recordar que el sistema parasimpático, pues bueno, se encarga de diferentes, eh, se encarga de estimular lo que es la contracción pupilar, la salivación, incluso las vías respiratorias, como causa broncoconstricción o broncodilatación, las pulsaciones o la frecuencia cardíaca, y pues entre otros, ¿no? Como vimos, la vejiga, la incontinencia y la este, con, incontinencia urinaria la puede generar el sistema parasimpático. Sin embargo, por ejemplo, su máxima expresión lo podemos encontrar en el síndrome colinérgico, en el cual, pues, por ejemplo, la contracción pupilar es marcada, hay estimulación salival excesiva, hay broncorrea, ¿no? Bradicardia muy marcada. Sin embargo, su mínima expresión o antagonismo, pues en el anticolinérgico, ¿no? En el cual es todo lo contrario, las secreciones están totalmente secas, están totalmente dilatadas las pupilas, hay taquicardia. Entonces, por eso es importante saber qué controla el sistema parasimpático y cómo es que es estimulado. Y todo eso, pues también en el sistema simpático, en el cual también se encarga de ciertas manejo de, por ejemplo, dilatación de pupilas, eliminación salival. Entonces, su máxima expresión la vamos a encontrar en el síndrome simpático mimético, mientras que en el sedante hipnótico, pues todo esto va a estar totalmente deprimido. Por eso es importante recordar que también, pues, el sistema simpático y el parasimpático, pues obviamente va a estar regulado por sus neurotransmisores. El neurotransmisor más importante, como sabemos, es la acetilcolina, en la cual en su primer fase, en la que es las fibras preganglionares, vamos a ver que se va a unir a receptores nicotínicos, tanto en el simpático como en el parasimpático. Y esto es importante saberlo, porque en muchos síndromes
vamos a ver que es muy característico, por ejemplo, en el colinérgico, en el cual la bradicardia es lo más marcado porque estimula, ¿no? La acetilcolina, su función está sobreestimulada. Entonces, puede haber, como hay en los dos, en las fibras preganglionares, hay receptores nicotínicos, podemos encontrar taquicardia, nada más en corta duración de tiempo, ¿no? Y eso es precisamente por esto, porque en ambos hay receptores nicotínicos, pero en el parasimpático, ya después de las fibras postganglionares, vamos a ver que ya la acetilcolina se une a receptores tanto muscarínicos como nicotínicos. En cambio, el simpático obviamente ya se une a la norepinefrina, que es otro receptor diferente, el cual tiene sus receptores a la vez adrenérgicos y beta, ¿no? Por eso el simpático, los síndromes simpático-miméticos pues tienen otro tipo de sintomatología, ¿no? La taquicardia, la diaforesis y demás, ¿no? Por eso es importante mencionarlos. Y aquí pues un resumen de todos los toxíndromes. Creo que es muy importante que sepamos identificarlos. Por ejemplo, el anticolinérgico, vemos cómo aumenta la frecuencia cardíaca, ¿no? Hay hipertermia, cómo sube la temperatura, las pupilas están totalmente dilatadas, hay disminución de los ruidos peristálsicos y sin secreciones, ¿no? O sea, no hay diaforesis porque hay que recordar que no hay glándulas, ¿no? No hay salivación, no hay secreción de las glándulas. En cambio, en el colinérgico, vemos cómo hay bradicardia marcada, la frecuencia cardíaca está totalmente disminuida, la temperatura puede estar normal, no hay ningún cambio de temperatura, pero sin embargo las pupilas pueden estar totalmente cerradas o mióticas, hay peristalsis aumentada, hay una diarrea intensa y obviamente la hipersecreción salival, broncorrea y la diaforesis intensa es muy característico de este síndrome. En cambio, el opioide, aquí la frecuencia cardíaca disminuye mucho, hay bradipnea, hay disminución de la temperatura, como ya lo habíamos mencionado, hay hipotermia, las pupilas están totalmente contraídas, puede haber obviamente constipación o estreñimiento marcado debido a la disminución de los ruidos peristálsicos del movimiento intestinal y pues no hay diaforesis, ¿no? En cambio, en el simpático mimético vamos a ver que hay elevación de la frecuencia cardíaca, puede haber polimnea o taquipnea, hipertermia, pupilas totalmente midriáticas, hay diarrea intensa porque hay un momento, está muy acelerado los movimientos intestinales y una diaforesis marcada, ¿no? Y lo contrario, como ya lo había mencionado en la explicación previa del sistema simpático, vemos como su máxima expresión es el síndrome simpático mimético y si se fijan, pues todo lo contrario es en el sedante hipnótico, ¿no? Quita todo, totalmente todo está abolido, como vemos que la frecuencia cardíaca baja, hay bradipnea, está hipotérmico el paciente, los ruidos peristálticos están disminuidos y pues obviamente está totalmente, como aquí hay afectación total de la corteza, pues hay totalmente depresión del estado neurológico, ¿no? Por eso normalmente en intoxicación por sedantes normalmente van a requerir de una estabilización de la vía aérea, ¿no? Y pues bueno, ya una vez que identificamos nuestro toxíndrome, ya sabemos más o menos, estamos orientados a la intoxicación y qué sustancia es la que nos está causando el problema, pues bueno, ahora sí ya entramos en nuestra fase de descontaminación. Aquí es importante recordar que la descontaminación, pues bueno, puede ser ocular, ¿no? Como ya les mencioné, hay diferentes vías, puede ser dérmica, descontaminación gastrointestinal y eliminación de sustancias. Aquí, pues, es importante enfocarnos en estos dos, que son los más, digamos, las más comunes. Estas son menos comunes. Obviamente, nomás es irrigación con líquido, agua, bañar al paciente, quitarle la ropa y pues tratarlo, ¿no? Sin embargo, estas vamos a enfocar en las últimas dos, ya que considero que son muy importantes. Aquí el objetivo de la descontaminación es obviamente retirar lo mayor posible la cantidad de tóxico posible, promover la absorción del tóxico y prevenir lo más posible que se absorba ese tóxico, ¿no? Aquí es promover la eliminación del tóxico, ¿sale? Y pues prevenir que se reabsorba. En cuanto a la descontaminación gástrica, pues bueno, esa es, digamos, la más sencilla. Algunos estudios nos han mencionado que es importante realizarlo durante la primera hora.
Sin embargo, en algunos hospitales pues no contamos o con carbón activado, por lo cual pues es el único método que tenemos para descontaminar. Entonces se recomienda hasta incluso hasta las 4 hasta 6 horas, ¿no? Pero lo ideal en sí es dentro de la primera hora. Obviamente no recomendamos inducir al vómito, ya que si el paciente tiene deterioro neurológico podemos causar broncoaspiración o daño, o ya vimos que hay algunas ciertas sustancias que pueden generar lesión al momento de inducir el vómito y por lo cual no está indicado. De hecho, no es ni siquiera terapéutico y hace mucho que ya no se requiere, ¿no? de esta técnica. Pues aquí nada más que nada recordarles cómo es la técnica adecuada de colocación de la sonda nasogástrica, perdón, pues está indicado meter líquido de 10 a 20 minutos por kilo y normalmente se requieren de hasta de 8 a 10 lavados, ¿no? Hasta extraer, o se recomienda que hasta que ya no salga el líquido claro y pues no salga ya sustancias o residuos de medicamento ingerido o del tóxico que haya ingerido el paciente. Las contraindicaciones totales para realizar descontaminación gástrica, pues obviamente que la vía aérea no esté protegida, ¿no? Como lo mencioné hace rato. Hay riesgo de broncoaspiración si el paciente está totalmente en depresión neurológica o está convulsionando, por ejemplo, pues obviamente no es una vía aérea que esté protegida y corremos el riesgo de generar más daño que solución. Obviamente ingerir hidrocarburos obviamente no es un tratamiento viable debido a que al momento de colocar la sonda pues vamos a generar pues que obviamente haya liberación de vapores que normalmente pueden causar una neumonitis reactiva química y son muy severas y muy graves para tratar, son muy difíciles, el broncoespasmo que causan es muy difícil de manejar, entonces no está indicado realizar lavado gástrico por ningún motivo en una ingesta por hidrocarburos. Obviamente por sustancias corrosivas, porque pues por obvias razones vamos a generar lesión del esófago por quemaduras, incluso labios, nariz, todo, podemos generar más daño, ¿no? Y cirugías recientes, pues bueno, eso es subjetivo y depende qué tipo de cirugía haya recibido. Normalmente estamos hablando de algún tipo de cirugía de facial o gástrico que tenga y nosotros necesitamos alguna sonda nasogástrica en esa área, pero realmente pues ahí sería riesgo-beneficio. ¿Vale? Y depende cuánto tiempo tenga de la cirugía. Entonces es muy subjetivo esta contraindicación. Pero las que sí considero que son muy importantes son las primeras y creo que sí son totalmente absolutas, ¿no? El carbón activado. El carbón activado es una sustancia que nos ayuda, es un absorbente más que nada, que ayuda a que el tóxico vaya, se una a él y sea más fácil degradarlo o vaya que evitar que se absorba, ¿no? Que a final de cuentas es una de nuestras metas en la descontaminación. Es mejor que el lavado gástrico, incluso se recomienda que después de hacer el lavado gástrico podemos meter carbón activado y dejarlo ahí, ¿no? Dejar en el estómago, pues en el último lavado, pues dejar ya el carbón activado por la misma sonda, meterlo y dejamos en cámara gástrica. Normalmente la dosis va de 0.5 en neonatos a 1 gramo por kilo ya en lactantes escolares y es muy importante el líquido. Se refiere que de 5 minutos por kilo de líquido por cada gramo de carbono activado. Y eso se debe a que el carbono activado tiende mucho a compactarse y puede causar distensión abdominal o incluso obstrucción. Por eso no casi siempre debe hacerse administrado con un catártico. Se recomienda con manitol, lactulosa. Incluso hay quienes manejan sulfato de magnesio para generar que sustancia pues también sea eliminada, ¿no? Se puede dar por vía oral de forma normal en un paciente que, por ejemplo, haya ingerido algún medicamento y esté consciente, reactivo, por ejemplo, en el caso de un escolar que sea muy cooperador, se le recomienda que se pueda dar por vía oral, por ejemplo, mezclarlo con un jugo, se recomienda que sea oscuro para que no se vea pues el aspecto desagradable y sea más fácil que el paciente lo ingiera. Incluso se recomienda que se mezcle con sustancias muy azucaradas, por ejemplo, refresco, chocolate o a un jugo para que el paciente pues coopere y se lo tome, ¿no? Aquí nomás hay que obviamente advertirle al niño, decirle la verdad que nada más es una sustancia que va a saber a tierra y va a saber, es de una consistencia muy arenosa, entonces probablemente le sepa un poco desagradable, pero
muchos niños ya más grandecitos como escolares, pues pueden ser un poco cooperadores en este aspecto, ¿no? Entonces, es importante pues también no necesariamente ponerle sonda, pero sí darle el tratamiento de una forma pues antes de que presente la gravedad, ¿no? Por ejemplo, pacientes que, como les dije, cuando presentan la intoxicación, pues no necesariamente van a ponerse graves al instante, sino que pueden ir evolucionando, ¿no? Entonces, si nuestro paciente llega consciente, cooperador, caminando, pues ¿qué más podemos darle el carbono activado desde antes, ¿no? Contraindicaciones totales de dar carbono activado por sustancias como metales pesados como el hierro y más, plomo, litio y todos los demás, ¿no? Hidrocarburos, normalmente totalmente hidrogenado, no sirve y no está indicado en los hidrocarburos. Y en alcoholes como el metanol, etanol y el etilenglicol, ¿no? Entonces no funcionan y no debe estar totalmente contraindicado. Ahora, otro método de descontaminación es la irrigación intestinal. Aquí está más indicado, por ejemplo, en la ingesta de metales pesados, en el cual pues en lugar requerimos de lavar el intestino, ¿no? Totalmente para ver si se puede arrojar un poco el metal pesado. El medicamento que más empleamos, el polietilglicol, de 100 a 200 mililitros por hora y normalmente lo debemos administrar porque es una solución totalmente isotónica y no se absorbe y limpia totalmente el intestino, ¿no? Entonces es un método también de descontaminación que puede ser útil, pero pues antes hay que ver, estabilizar al paciente, ¿no? Como ya lo mencionamos, y es de vital importancia. Ya por último, pues ya una vez que descontaminamos, hicimos las fases de descontaminación del paciente, pues bueno, pruebas de laboratorio complementarias como el anion gap es muy importante, ya que, pues, por ejemplo, en una diferencia mayor de 10, la osmolaridad, que normalmente se puede estar entre 2,45, si esta se ve ya más aumentada, podemos pensar en intoxicación por alcoholes, por ejemplo, en la cual la osmolaridad tiende a aumentar mucho, o persistir con acidosis en el caso de los alcoholes, o por ejemplo, no sé, antidepresivos tricíclicos, es muy característico de que hagan una acidosis metabólica muy difícil de manejar, incluso de las pocas indicaciones de administrar bicarbonato, que es esta, la intoxicación por tricíclicos, y también los salicilatos, ¿no? También hay que recordar que la intoxicación por salicilatos es una de las acidosis metabólicas más severas que puede haber. Los electrolitos séricos también muy importantes. Hay unas intoxicaciones que pueden generar desequilibrios electrolíticos, sobre todo el magnesio y el potasio. Y pues por ende, por eso mismo, el electrocardiograma, ¿no? En búsqueda de bloqueos, en el cual es muy característico, por ejemplo, en los órganos fosforados, por decir muchos, ¿no? También los antidepresivos tricíclicos se caracterizan mucho por generar bloqueos. Los órganos fosforados también pueden generar torsades de points, entonces es muy importante que realicemos un electrocardiograma en búsqueda intencionada de estas alteraciones, ¿no? Y pues obviamente, si es un adolescente, vemos que trae un síndrome simpático mimético, sospechamos de ingesta de alguna droga, o si el paciente es lactante y desconocemos, vaya, qué tóxico ingirió y sospechamos de abuso, droga o algo así, pues bueno, un perfil toxicológico. Hay que recordar que pues el perfil toxicológico se puede hacer en cualquier vía gástrica, orina, sangre, saliva, incluso hasta cabello, ¿ok? No necesariamente tiene que ser de sangre o orina. Y pues ya una vez que hicimos nuestra fase de descontaminación, hicimos nuestros laboratorios, ahora sí, por último, la eliminación del tóxico, ¿no? Realizar eliminación del tóxico, pues ya son medidas ya, las últimas, ahora sí que las que nos pueden ayudar a tratar de ayudar al paciente ya cuando no fue posible estabilizarlo previamente. Y algunos medicamentos, algunos tóxicos, la verdad es la única forma en que se puede realizar, por ejemplo, con hemodiálisis, la única forma ya de eliminarlo, ¿no? Otras sustancias, en cambio, por ejemplo, se pueden desechar por orina, por ejemplo, en el caso de algunas sustancias en el cual alcalinizando la orina, pues hace que el tóxico pase de su forma ionizada y eso favorece que se elimine a nivel del túbulo renal, ¿no? Y entonces puede ser eliminado por orina o incluso administrando diurético y pueda ser eliminado de una forma mucho más fácil y pues también a través de enemas y otras más, ¿no? Y pues bueno, ya que logramos realizar todos nuestros puntos, estabilizamos nuestro paciente,
nuestro paciente está lo más, digamos, estable posible, pero aún así está en un estado crítico. Entonces, ya una vez que hicimos todos los puntos, ahora sí, ya lo último, administrar nuestro antídoto o nuestro antagonista. Aquí además que hay que recordar que el antídoto pues es un agente que tiene la capacidad de combinarse, ¿no?, con el tóxico y forma un compuesto nuevo y es más fácil eliminar. En cambio, un antagonista pues guarda una relación muy similar con el tóxico estructuralmente hablando y eso pues hace que pues digamos antagonicen con los receptores en el cual se une el tóxico, ¿no? Y eso pues obviamente el cuadro es menos, digamos, fatal, ¿no? O menos mortal y pues por eso es más factible agregar un antagonista al tratamiento para tratar de disminuir la sintomatología, por ejemplo, en el caso del metanol y el etanol. ¿Ok? El metanol y el etanol, pues obviamente tienen una estructura muy similar y pues por eso es que normalmente tratamos con esto. Es un antídoto, ¿no? Aquí puse el ejemplo de algunos antídotos, los más frecuentes. Nada más cabe mencionar y considero que es importante recordar que solo el 20% de todos los tóxicos que hay pues tienen un antídoto o un antagonista, ¿no? Entonces es por eso que es primordial primero estabilizar al paciente, tratar de hacer todo lo posible para eliminar la sustancia o el tóxico que ingirió, eliminarlo. Y por último, si hay o si existe algún antídoto o un antagonista, pues bueno, administrarlo. En el caso, por ejemplo, del paracetamol, hay que recordar que la acetilcisteína es su antídoto. En el caso de los órganos fosforados, la atropina y la pralidoxima son las más importantes que nos ayudan mucho en esta sustancia a disminuir la sintomatología. En los rodenticidas, warfarínicos, sobre todo la vitamina K, los opioides, la naloxona y las benzodiazepinas, el flumazenil, aunque en las benzodiazepinas realmente pues hay que tratar otras cosas antes que el flumazenil, ya realmente no es como un antídoto así total, ¿no? Realmente pues prácticamente si tenemos el antídoto hay que usarlo. Muchas veces a veces sabemos el antídoto pero no está al alcance o no podemos adquirirlo, entonces por eso es de vital importancia primero estabilizar al paciente y ya después al último administrar nuestro antídoto. Entonces ya hasta aquí, pues bueno, terminamos todos nuestros puntos y fases de abordaje de un paciente con intoxicación. Espero que haya sido fácil de asimilar y que sea fácil de seguir sobre todo, porque sí creo que es importante que sepamos irnos de una forma sistemática y organizada para así lograr el objetivo del abordaje que es pues finalmente lograr estabilizar al paciente y pues que logre salir de esta intoxicación. No sé si tengan preguntas, pues muchas gracias por su atención y pues nos vemos la próxima.